¿No has venido? ¿No Ya conoces estamos en Roma? vivo. No, yo no Ah, muy conozco bien. Roma. Les digo que no me quisieron pagar el boleto para ir a entrevistarlo allá, Qué mal. ¿verdad? Pero pues ya, tú nos avisas, César, cuando ya empiece. Ok, pues vamos a dar inicio a nuestra entrevista, que el día de hoy, con mucho gusto y alegría, tenemos la presencia del padre Carlos Gómez, que él se encuentra en la ciudad de Roma y que hoy, pues, junto con ustedes, nosotros, pues vamos a ir platicando todas las experiencias que él ha tenido. Muchas gracias, padre. Bienvenido a esta sección de Lista la Entrevista para la diócesis de Tlalnepantla. ¿Cómo está, padre? Muchas gracias, gracias por la invitación, mucho gusto y pues un placer conversar contigo eh, en lo que te pueda yo compartir, pues qué bueno, espero que sirva de algo, que le sirva de algo a alguien, con mucho gusto. Claro que sí, padre, seguramente. Y pues para irlo conociendo un poco más, me gustaría que nos compartiera quién es el padre Carlos Gómez. Si tiene hermanos, su familia de dónde es, usted de dónde es, un poco de su historia de vida. Sí, cómo no. Mira, yo tengo 42 años, eh, nací en la Ciudad de México, pero toda la vida he vivido en el Estado de México. ¿Ok? Primero en Naucalpan, de bebé, y luego en Tlalnepantla el resto del tiempo. O sea que todo el tiempo participé en la arquidiócesis de Tlalnepantla, precisamente, ¿no? Mi parroquia es San Felipe Neri, allá la Ah, parroquia donde crecí y donde siguen mis papás, en la colonia Viveros de la Loma. muy bien, padre. Y sí, sí. No, no, adelante, por favor. No, pues bueno, ahora estoy aquí en la ciudad de Roma. Actualmente me encuentro estudiando y, y primero Dios, cuando termine los estudios, mi orden me regresará a México a servir allá. Yo soy actualmente religioso de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Ok, muy bien, padre. Pues mire, curiosamente nosotros estamos muy cercano a su parroquia el día de hoy aquí en Vistahermosa, en Tlalnepantla, muy Ah, cercano ahí al lugar que nos comparte. ¿Usted tiene hermanos, padre? tengo una hermana, un año menor, que ya está casada y, y vive un poco más lejos de mis papás. Uy. ¿Y usted cómo era de pequeño, de niño? ¿Cómo era el padre Carlos? Bueno, creo que era como cualquier niño, eh, travieso. Siempre que hay reuniones, mi familia me recuerda todas las travesuras que yo hacía. Este, o hay una anécdota que siempre me recuerdan, que una vez nos dejaron solos en casa de una tía, teníamos que esperarla, no recuerdo por qué no estaba, nos dejaron sin supervisión y nos pusimos a lavarle los dientes a los peces de un primo en su pecera y obviamente se murieron todos, pero ¿qué íbamos a saber si éramos niños? Pero entonces, bueno, travieso como todos, entonces eh, fui a la escuela que estaba más cerca de mi casa, que era lo más fácil, y allí hice toda la primaria y fue hasta la secundaria que ya me cambiaron a una escuela un poco más lejos. Iba yo hasta el aeropuerto, más o menos, Río Churubusco. Sí, retirado. Sí, pero ahí sigue una prepa, la prepa 2 de la UNAM, Ujú. que es la única preparatoria que tiene también el sistema de secundaria que se llama en la UNAM Iniciación Universitaria. Entonces, desde la secundaria comencé ya la vida en la UNAM. Hice, hice 6 años allí en la preparatoria 2. Muy bonitos, los recuerdo mucho y todavía conservo muchos amigos de esa época.
Muy bien, padre. Y en este proceso, tanto de la primaria, secundaria y prepa, bueno, ¿en qué momento usted tiene un acercamiento a su vocación? Porque, bueno, a veces nuestra familia desde pequeños nos va acercando a los sacramentos o nos lleva a misa, etcétera. Pero en su caso en particular, ¿usted no le gustaba ir? ¿Sí le gustaba ir? ¿Cómo fue esa parte de su vida? Creo que el primer acercamiento que yo recuerdo fue en la catequesis de primera comunión, que íbamos al convento de concepcionistas que está ahí en Viveros de Asís, Mm, a la catequesis. Eh, pero ya sabes, no hay perseverancia, ¿no? Es decir, ah, participas todo el tiempo que estás ahí en la catequesis, pero una vez que llegas a la primera comunión es muy fácil ya no volver a pararte. Y eso fue lo que me pasó, no por maldad ni por otra cosa, sino simplemente eh, no había la perseverancia en mi familia para llevarme todos los domingos a la Eucaristía, ¿no? Entonces, a mí y a mi hermana, porque hicimos juntos la primera comunión. Entonces, pues después de la primera comunión pasaron muchos años hasta que, bueno, muchos años, hasta la adolescencia, que, que mi mamá, sobre todo mi mamá y mi hermana, empezaron a decir, bueno, es que el día que nos vayamos a casar, vamos a necesitar la confirmación. Y no la hemos hecho, ya tendría yo como 15 años más o menos. Y y entonces habían escuchado de un buen curso de confirmaciones donde había muchísimos jóvenes y eso atraía mucho, ok. eh, que organizaban en la preparatoria CUDEC, Ah, que está ajá. también ahí en Tlalnepantla, con el padre Ah, Juan, me acuerdo mucho, sí, sí, sí. Juan Mendoza. Ujú. Y, y entonces, como mi hermana tenía conocidos en esa preparatoria, pues nos dijeron que estaba abierto, que si queríamos podíamos participar, aunque no perteneciéramos a esa escuela. Y nos lanzamos a hacer nuestro curso de confirmaciones. Y uno de los objetivos de la catequesis de confirmaciones, que sí fue muy agradable, porque yo dije, bueno, voy a ver, porque no me he acercado mucho a la iglesia en estos años y no sé si me va a gustar o no, pero era una catequesis juvenil dada por jóvenes hacia jóvenes y en la primera sesión los jóvenes del año anterior nos daban su testimonio de cómo se lo habían pasado en el curso. Entonces, todos estaban muy contentos y muy contentos, muy alegres, y entonces querían invitarnos a que sí perseveráramos en el curso que duraba un año. Bueno, el caso es que era más fiesta, fue más fiesta esa primera reunión que otra cosa, y yo dije, bueno, sí me gusta. Y Sí, sí, soy de aquí. sí, sí soy de aquí. Y ya me quedé todo el año en la catequesis y al final, pues obviamente antes de que ya te vayas a confirmar, van ellos creando el hábito de que vayas a misa cada semana, por lo menos la misa del domingo, ¿no? Y entonces sí fue así como me fui acercando a mi parroquia, a San Felipe Neri, y me fui integrando. Primero buscamos cuál era el horario de la misa de jóvenes, sí había misa de jóvenes. Eh, y así poco a poco, obviamente, se fue moviendo también la comunidad para integrarnos. Los mismos chicos del coro de la misa de jóvenes nos invitaron a mi hermana y a mí a participar en el coro. Y así empezamos a integrarnos cada vez más. Entonces, cuando yo terminé el curso de confirmaciones, ya tenía el hábito de ir a misa cada domingo, ya participábamos en algunas actividades y, digamos, fue así el primer gancho que yo recuerdo de regreso a la iglesia. O bueno, de regreso no, porque nunca es que nunca me fui, pero más bien
de participación, reencontrarse. ¿no? Ajá, sí. Y entonces, pues así fue. Y entonces ese fue el primer momento. Y ya después se organizó un grupo juvenil muy bonito ahí en la parroquia. Participábamos muchos adolescentes de la colonia. Y recuerdo mucho de aquel tiempo al padre Carlos Monseñor, ahora es Monseñor Carlos Alberto Cardona, Oh, que cierto, sí. él era seminarista y Ajá. participaba allí, nos acompañaba en ese grupo juvenil. Wow. Fue una época muy bonita. Sí, sí, sí. Mire, qué increíble. Tuve hace ya algunos meses la oportunidad de también platicar con el padre Carlos Cardona. Y bueno, mire, qué coincidencias de la vida. Qué Y bueno. en esta parte, padre, mm, ¿cuándo es que siente ese llamado a su vocación? Que usted dice, esto es lo mío, porque bueno, es cierto que a lo mejor como buen joven, la parte de la fiesta y la diversión pues nos llama la atención en el grupo juvenil, ¿no? Y estar ahí y Sí. participar, pero Ah, hay sí, una sí, gran diferencia entre la diversión y bueno, esto sí me gusta y quiero hacerlo de mi vida, claro. ¿no? Sí, es cierto que los grupos juveniles son de mucha fiesta. Nosotros cada fin de semana, después de Tenías la reunión fiesta. de grupo juvenil, la seguíamos en alguna casa. Este, pero bueno, era muy sano y en una de esas, bueno, es que yo me fui integrando cada vez más, o más bien eh, tuve muchas invitaciones, creo que ya desde ahí, obviamente de parte de Dios, de irme integrando cada vez más a la parroquia. Entonces, aparte del grupo juvenil, eh, empezó a haber, bueno, clases de Biblia un día, clases de liturgia otro día, clases de evangelización otro día y, y la hora santa el otro día, ¿no? Y así todos los días había una actividad ahí en la iglesia, entonces a mí me gustaba mucho, me llenaba más que cualquier otra cosa, porque sí, es cierto que participaba yo en muchas otras cosas, pero eso era lo que más me llenaba. Y entonces, después de haber tomado mi retiro de evangelización, yo participaba en una pequeña comunidad juvenil. eh, y recuerdo muy bien que en aquel tiempo Carlos Cardona iba a ser instituido ministro lector, ¿Qué? Sí. que es el primer acceso al ministerio sacerdotal, ¿no? Es un ministerio todavía laical, pero que ya es un paso hacia el sacerdocio. Y entonces los ministros lectores sirven revestidos con una túnica blanca que se llama alba. Y recuerdo que un padre se la iba a regalar, pero teníamos que ir a recogerla hasta su parroquia, que era Huixquilucan. Ujú. Y entonces nos organizamos en una combi de uno de los chicos del grupo y por allá fuimos a recogerla. Pero el camino fue para mí eh, muy vocacional, porque Cardona aprovechó ese viaje para irnos presentando otras partes de la diócesis que no conocíamos, porque tampoco es que saliéramos mucho de la zona de la parroquia de San Felipe Neri, ¿no? Entonces, uh, la realidad era muy impactante, sobre todo por eso, porque nos fuimos por la carretera vieja Ajá, sí. eh, y entonces íbamos ahí entre los cerros, tiene muchas curvas esa carretera y bueno, el punto es que en cada cerro, todos los cerros estaban poblados, pero en el centro había un edificio que era el más grande de todos los que uno podía ver ahí y era la iglesia de esa colonia. Y este, bueno, todas las colonias allí casi eran todas muy pobres
pero lo que más me impactaban eran los datos que nos daba en ese tiempo seminarista Carlos Cardona, que nos decía, bueno, en este cerro viven, por decir, 10,000 personas, no recuerdo yo las cantidades, ¿no? El párroco se llama de esta manera, atiende un solo padre, atiende a 10,000 personas, ¿no? Y imagínense, nos decía mientras íbamos ahí en el viaje, nos decía, miren, eh, pónganse a pensar cuánta gente tiene que atender un padre. Si quisiera eh, brindar los servicios que uno espera de un sacerdote, pues uno tendría que esperar mucho porque, digamos, por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma, si el padre se tiene que sentar a escuchar confesiones, porque la iglesia nos pide que nos confesemos al menos una vez al año, Exacto. y de preferencia en este tiempo de Cuaresma y Pascua, pues, ¿cuánto tiempo puede estar sentado el padre confesando? Supongamos que le pedimos 8 horas, como cualquier trabajador laico. ¿Cuántas personas puede escuchar en una hora en confesiones? Si solo van, se acercan a confesarse, no se ponen a conversar con él, solo le dicen sus pecados, él les da la penitencia, la absolución, se va. Digamos, 5 minutos, una confesión breve de 5 minutos, no puede atender más de 12 personas en una hora. Y si está 8 horas allí, bueno, realmente las cifras no le dan para, si estuviera solamente sentado a confesar 8 horas al día durante la Cuaresma y la Pascua, no le da tiempo para confesar a toda su grey, Cierto, que eran sí. 10,000 personas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, era una forma muy gráfica de ver la necesidad de sacerdotes que hay en el pueblo de Dios. Entonces, así fue, pero era todo el recorrido. Hicimos como más de una hora para llegar Wow, a aquella sí. vez. Sí, sí, muchísimo. Y era cada vuelta que daba la camioneta, pues íbamos viendo la misma realidad en toda la zona. Y luego de regreso, lo mismo. Ya que le habían dado esa túnica, esa alba, regresamos, lo mismo. Y al final de ese camino yo recuerdo mucho que él insistió y dijo, ¿quién de ustedes se animaría a ser sacerdote? ¿Quién se va a ir al preseminario este año? Y fue así como, un golpe, ¿no? Así de, yo, o sea, creo que me están preguntando a mí, ¿no? Y, y sí fue allí un momento decisivo de decir, bueno, estoy viendo la necesidad que tiene el pueblo de Dios, creo que puedo yo hacer algo por la iglesia y, y estoy en una etapa de mi vida en la que puedo escoger, decidir, escoger responder a esta necesidad. Y entonces me acerqué a mi párroco, que era Monseñor Segura, Sí. ya de feliz memoria, y él conversó conmigo y me animó a ir al preseminario. Me dio todos los datos para presentarme y así fue como comenzó todo. Wow, que esa parte, fíjese, a veces no hacemos conciencia de esta necesidad tan fuerte de sacerdotes, ¿no? Y como, bueno, yo he escuchado, bueno, testimonios de padres que nos comparten, bueno, es que yo escucho una cita, es que alguna canción, pero esta parte creo que es la primera vez que lo escucho, padre, y es muy cierto. Olvidamos y pensamos que la iglesia siempre va a estar llena los seminarios de seminaristas, de jóvenes, y la verdad es que no. Y qué maravilla que Dios, por medio de este trayecto, pues le haya permitido descubrir en sí su vocación. Y es una gracia de Dios.
¿Cuántos años lleva de sacerdote, padre? De ordenado. Llevo 9 años de ordenado. 9 años. Este año ya los cumplí. Fui ordenado el 31 de enero del 2012 en Lindavista y en Ciudad de México. Ah, ok, muy bien. Pues le tocó esa parte. Y bueno, antes de continuar con eso, antes de que nos platique ya cómo fue su vida dentro de lo que es el seminario y su crecer, quisiera compartirle un saludo que le manda el padre Arturo Correa, Ah, el cual le dice, del seminario, ¿no? sí, le comparte y Ah, le dice, saludos amigo Carlos de Tlanepantla, un grato oh, recuerdo, el tour con el padre Alejandro por Roma. Bueno, él se acuerda ah, ahí que oh, estuvo qué bueno, qué bueno. Muchos saludos. que Muchas también, gracias. ¿no? Y estuvo ahí con usted. Y bueno, también le mandan saludos una familia, ahorita se lo comparto, que yo creo que también es de esta zona y que lo conoce. Es Marta Bragado, le dice, padre, saludos cordiales, bendiciones, familia Bragado González de Tlanepantla de Vaz. Fer Alcázar le manda saludos y le hace una pregunta, ahorita se la comparto. Y Paula Gracias. Hernández le manda saludos desde México, padre. Yo creo que Qué seguramente bueno, es pues una muchos mexicana. saludos desde Roma. Gracias por escribir. Y bueno, le comparto la pregunta que le hacen y si también algunos de los que nos están siguiendo en la transmisión quieren mandarle además de un saludo al padre o alguna pregunta, ahorita se la compartimos a él. Y Fer Alcázar le pregunta, ¿cuál es su carisma, padre? Ah, bueno, pues fíjate que es muy bonito. Se puede sintetizar en una frase que es la reforma de la iglesia, Ok. ¿sí? Ah, pero es también una cosa muy fuerte y además hay que explicarlo un poco en el contexto porque nuestra orden es de la época más, más brillante en la iglesia, pero también la más oscura, si tú quieres. Surgió toda esa luz debido a que había mucha oscuridad. Eran momentos difíciles en la historia de la iglesia. Eh, lo mismo que vio Martín Lutero, ¿Mm? porque estamos en los mismos años de fundación, lo mismo que vio Martín Lutero cuando vino a Roma, lo mismo vio San Cayetano, nuestro fundador, y más aún lo vio desde dentro de la iglesia, porque él era protonotario apostólico, es decir, Ajá. estos monseñores que están en la curia vaticana escribiendo en pergaminos estos documentos que expide el Papa a todo el mundo, ¿no? Para gobernar la iglesia. Entonces él veía, él tenía información reservada, entonces veía desde dentro qué era lo que pasaba. Y entonces, eh, bueno, pues junto con otros monseñores que veían lo mismo, eh, decidieron reformar el clero, comenzar a reformar la iglesia, reformándose ellos mismos, siendo otro tipo de sacerdotes, o sea, Ok. viviendo en comunidad, teniendo todo en común, sometiéndose a la autoridad del superior y, y bueno, pues emitieron los primeros votos, o digamos su profesión religiosa, eh, el 14 de septiembre en la Basílica Vaticana. Es muy bonito porque el 14 de septiembre es la memoria, más bien fiesta, la fiesta de la exaltación de de la cruz. Ajá. Y entonces decidieron tomar como emblema simplemente una cruz, la cruz sobre tres piedras que representaran los votos que ellos estaban emitiendo, el voto de pobreza, el voto de castidad, el voto de obediencia, que son los votos de la vida religiosa, y que sirven como base
para esta representación de la cruz. Y ese es nuestro, desde entonces, nuestro escudo. Entonces, bueno, entonces nuestro carisma tiene que ver con la reforma de la iglesia ya en ese contexto difícil de la época de la reforma protestante y la contrarreforma católica. Y entonces es un carisma muy amplio también porque es la vida sacerdotal, con todo lo que eso implica, ¿no? El carisma sacerdotal es muy amplio, puedes servir como sacerdote en la pastoral parroquial, pero también en la pastoral educativa, en la pastoral sanitaria, en la pastoral penitencial, en todos los ámbitos pastorales, dependiendo de las necesidades del lugar en donde uno se encuentra, ¿no? Y lo importante, pienso yo, es entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de otras vidas sacerdotales, de otros ejemplos de vida sacerdotal en la iglesia? Nos diferencia que nosotros vivimos la vida sacerdotal en común, Ok, o sí. sea, de un modo religioso, con el voto de pobreza, el voto de obediencia y el voto de castidad. Fíjate que eso fue muy novedoso en la historia de la iglesia, porque antes de nosotros no había este tipo de vida sacerdotal. Solo era, antes de San Cayetano, que es el fundador, no había sacerdotes eh, religiosos que hicieran el apostolado de esta manera. Había solo o sacerdotes diocesanos, los sacerdotes que casi conocemos todo el mundo, Sí. que viven solos en su parroquia y que están bajo la obediencia directa del obispo de la Ajá. diócesis, Sí. o solo podía ser sacerdote viviendo al interno de un monasterio, de un convento, pero para el servicio interno del monasterio o del convento de esa congregación, de esa comunidad religiosa, ¿no? Entonces fue unir esas dos partes, es unir la vida religiosa a la vida apostólica sacerdotal. Y entonces fue así como surgió la orden de clérigos regulares en la iglesia. Ese es el contexto histórico y es lo mismo que explicar el carisma, ¿no? Es un carisma muy abierto. Hoy podemos decir que gran parte de la iglesia ha reflexionado que la vida religiosa debe de estar abierta al mundo y también que la vida sacerdotal debe de ser vivida con estas contenciones que te dan los votos de la vida religiosa, ¿no? Mire, qué interesante, porque realmente a veces, y como bien mencionaba, consideramos la vida sacerdotal en el aspecto diocesano, ¿no? Que es lo que comúnmente tenemos o los más cercanos que llegamos a tener. Pero esta parte, y qué interesante carisma, sobre todo porque se desprende de una necesidad, ¿no? Y da un fruto y un buen fruto de Dios en ese aspecto. Pero fíjese, ahorita que lo platicaba, padre, me regreso un poquito. Cuando Sí. usted acepta ir al seminario, primero dígame, ¿qué le dijeron en su casa cuando les dijo, me voy a ir al seminario? O sea, su familia, ¿cómo lo tomó? Bueno, sí fue una sorpresa porque tampoco es que yo avisara mucho antes, ¿no? Siempre fui transparente, siempre dije dónde iba, siempre les dije, voy a la iglesia a este curso, aquella reunión, a lo que fuera. Eh, pero como yo estaba ya inscrito en la preparatoria de la universidad, pues mis papás, pensaban que yo iba a seguir ese itinerario académico, ¿no? Ya me Claro. veían como un, un ingeniero, porque yo quería ser ingeniero. Llegué hasta inscribirme en la Facultad de Ingeniería y estuve ahí un año en Ciudad Universitaria. Ok, sí. Y entonces, cuando yo me acerco a mis papás y les digo que quería ir al preseminario, eh, la principal sorpresa se la llevó mi papá, creo,
Y sí, me dijo que lo pensara bien, que ya estaba yo ahí en la universidad, que, que qué iba yo a hacer al seminario, pero que lo pensara bien y que él Claro, me iba a apoyar de todas maneras en lo que yo decidiera, pero que me iba a apoyar. Mi mamá también me dijo lo mismo, que me iba a apoyar, pero que pues, lo pensara bien, ¿no? Que además podía experimentar. Si, si me salía de la universidad, a lo mejor un año y después veía yo que no era lo mío, pues que podía regresar de todas maneras a terminar la carrera. Eh, y así compartí la noticia también con otros miembros de la familia y hubo de todo, hubo muchas inquietudes, muchos me preguntaron que por qué, y ya les comentaba yo, sí. pues que yo veía que era por ahí, que era lo que más me llenaba. Y, y sí, me apoyaron siempre, me dijeron, pues si no es lo tuyo, no te preocupes, siempre puedes regresar y acá te recibimos, ¿no? Ujú. Que eso es algo importante, el tener el apoyo Sí, de la familia sí, como tal sí. en seminarista, cierto. Oiga, padre, ¿y el seminario ya cuando entró era lo que usted esperaba? Era más ¿Cómo fue bonito salir? todavía. Mire, qué bien. Sí, porque fíjate, era una vida, la vida de seminario. En aquel tiempo hicimos el seminario en el seminario guadalupano en Lago de Guadalupe, Ah, ajá, sí, sí, sí. porque la diócesis de Tlalnepantla había pasado la formación allá para hacer un seminario que apoyara a otras diócesis con más necesidades. Estaba la diócesis de Cuautitlán, la diócesis de Neza y no recuerdo cuál otra todavía, que enviaban sus seminaristas al mismo seminario interdiocesano. Y entonces, eh, aparte de conocer a muchos seminaristas, éramos más de 100. No, éramos como 140. ¡Ay, muchísimos! Sí, Sí, muchísimos. Entonces, pero la cosa más bella era, para mí fue que todo estaba estructurado de manera que no desperdiciabas ni un segundo del día para hacer cosas y te rendía muchísimo el tiempo. Entonces, desde la mañana que nos levantábamos y comenzábamos con las oraciones de la mañana, la Eucaristía todos los días, después todos los días hacíamos el aseo de alguna parte del seminario, luego nos íbamos a las clases, que era ahí mismo, este, en aquel tiempo, bueno, allí en ese seminario me tocó el curso propedéutico y el primer año de filosofía. Eh, y después lo que hacíamos era otra vez rezar, más lecturas espirituales, luego comíamos, luego íbamos a hacer deporte, había una cancha de fútbol enorme y entonces jugábamos todos fútbol y el que no quería jugaba básquetbol, voleibol. Éramos muchos y estaban las instalaciones para hacer deporte. Y luego venía el momento de estudio y luego las oraciones y luego la cena y luego otra vez oraciones y más estudio hasta que llegaba la hora de apagar las luces de las habitaciones. Entonces estaba todo organizado y eso fue para mí muy práctico porque este, rendía muchísimo el tiempo y además me alcanzaba el tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Que es una cosa no fácil en Ciudad de México. Tú sabes que para ir a sí. la escuela yo empleaba una hora, más de una hora en la mañana y de regreso más de hora y media para regresar a la casa. Este, y no alcanza tanto el tiempo. Ya ahí se te fue un buen tiempo del día, luego regresas cansado y era otra dinámica. Y en cambio allí rendía muchísimo el tiempo. Y luego la convivencia, por supuesto. Conocer a muchísima gente que además está con esa inquietud espiritual y además debo decir que creo que todos los que yo conocí eran líderes, ¿no? O sea, ¿No?
Había gente con muchas ideas, muchas propuestas, muy creativa. eh, el que no sabía hacer una cosa lo aprendía porque los demás le enseñaban. Era muy, muy bonito. Todo enriquecedor, sin duda, padre. Sí, cómo no, una muy bonita experiencia. Y fíjese, me gusta esta parte que dice, rendía mucho el día y yo lo escucho y realmente tenía todo el día ocupado. Y a Sí, veces nosotros con la cotidianidad del día pensamos, ay, es que no me da tiempo de hacer las cosas, ¿no? Y al escucharlo digo, no, sí da tiempo de hacer si las se cosas. organiza uno, da tiempo, el tiempo rinde, pero la cosa es organizarse. Sí, claro. Oiga, padre, ¿y cuál es la anécdota que más recuerda en su estancia en el seminario? La que se acuerda y todavía se ríe de lo que hicieron. Uy, me agarras en curva. Ahorita no tengo presente ninguna. Sí, Había momentos muy divertidos, eso sí. que tenían Eh, ahí en la misma convivencia. sí, sí, la convivencia cotidiana, los apodos que nos poníamos. Era más fácil recordar cómo se llamaba alguien por su apodo que su nombre, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, eso es más un vicio que una, que una cosa divertida. Sí, suele Este, pasar. suele pasar, sí. Pero eso fue solo el primer año, ¿sabes? Porque después el seminario de Tlalnepantla tuvo los permisos para ya restablecerse en Tlalnepantla, en Los Remedios en Mm, concreto. sí, Y entonces ya nos separaron, dejaron a los seminaristas de Cuautitlán allá en Lago de Guadalupe y a nosotros nos llevaron a Los Remedios. Y allí siguió el resto de la formación. Allí terminé filosofía. ahí termina su formación. Ahí ¿Qué pasa? terminé filosofía. Ah, ok, sí, después, ¿y teología? Y teología ya en la vida religiosa. En la vida. Ah, ok. ¿En qué momento hace ese cambio, padre? ¿O por qué lo hace? Fue, sí, yo estando en la pastoral ya, porque los sábados nos enviaban a hacer pastoral. Cada Sí. año una pastoral diferente y además revisando las experiencias del año anterior, nos cambiaban un poco el plan cada año también. Entonces, una vez me tocó participar en la pastoral vocacional y me enviaban a la parroquia del Espíritu Santo, porque allí estaba un padre, el padre Leoncio, que Sí. había sido rector del seminario menor. Y entonces, eh, pues él conocía a muchos sacerdotes y muchas religiosas, y entonces eh, allí fue como conocí que dentro de la diócesis de Tlalnepantla existían los padres teatinos, porque allí en la diócesis tenemos un colegio que se llama Instituto del Pedregal, que está en Atizapán. Y allí fue el primer contacto, me gustó mucho como el carisma, me gustó mucho la forma de ser de los padres, sobre todo del padre que en ese tiempo era el encargado de la pastoral vocacional y de la formación. Y entonces así fue la inquietud y pedí comenzar un proceso vocacional. Y sí, me dijeron, bueno, pues vente, pero te tenemos que conocer un año primero antes de entrar con nosotros. Y tú tienes que conocernos también, porque no sabes, tú vienes de una experiencia diocesana, Ujú. eh, no quiere decir eso que vas a saber cómo es la vida religiosa. Entonces, ven, conócenos, ven si crees que te va a gustar o no, si crees que te está llamando por aquí el Señor o no. Y así estuve un año participando en varias actividades con esas dos finalidades, que ellos me conocieran, el equipo formativo de ellos me conociera y yo poderlos conocer también y conocer la vida religiosa. Después de ese año pedí ingresar y ya fue como me dieron el acceso y comencé los estudios de teología en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. ¿Dónde se encuentra ese instituto? Bueno, ahora está por el Metro Chabacano, esa es ya su sede fija. En aquel tiempo estaba comenzando la fundación del instituto y nos mandaban
el primer año estuvimos en la colonia del Valle y ya luego nos pasaron a Chabacano, Metro Chabacano. Con razón. Oiga, ¿y fue difícil el cambio de la vida diocesana? O sea, más bien, pues la formación supongo que es distinta, pero ¿fue difícil hacer este cambio? Aunque, por eso es. Vamos a ver, es diferente, Ajá. pero es que es diferente incluso el modo de vivir el sacerdocio, ¿no? Entonces, no es que sea, no es que se me hubiera dificultado, sino más bien eran otras experiencias. También yo tenía que iniciar a aprender a vivir como religioso. Entonces, no, obviamente no entré en la parte académica, entré a teología, pero en la parte de vida religiosa estaba yo empezando. Era un Ajá. aspirante a la vida religiosa, ¿no? Sí. Entonces, las etapas de la formación en la vida religiosa son primero un periodo de aspirantado, después un postulantado, que es una etapa breve de 6 meses. El postulantado es como decir, toco la puerta porque quiero entrar. ¿Sí? Luego viene una etapa de noviciado que dura un año, de 1 año a 2 años, pero lo normal es que dure un año. Esa etapa es súper intensiva porque ese es un encierro. Ahí sí vas y te encierras totalmente un año Híjole, sí. para aprender a hacer la vida religiosa. Te metes bajo la dirección de un maestro, el maestro de novicios, que va a ser tu director y que te va a enseñar a vivir la pobreza, la castidad y la obediencia. Y en ese año tú te vas midiendo también, ¿no? Dices, ¿lo voy a poder vivir o no? ¿No? Y ya que pasa ese año y ya que te diste cuenta de que por allí va el asunto y de que Dios te está llamando por ahí, también te das cuenta de eso. Entonces, después de ese año se profesan los votos de la vida religiosa. Pobreza, castidad y obediencia. Pero se profesan no para toda la vida, sino también de modo temporal. Lo profesas de 1 a 3 años Mm, para que puedas también ir viendo si vas a poder vivir los votos. Y una vez que pasa ese tiempo se llama juniorado, Ajá. ya ahí ya perteneces a la orden, pero de modo temporal. Y una vez que pasa ese tiempo, haces la profesión solemne y te incorporas definitivamente a la vida religiosa para toda la vida. Entonces, pero bueno, estaba yo diciendo pues de los plazos, ¿no? Entonces yo, Sí. al entrar, yo en la parte académica, yo ya llevaba la filosofía hecha, pero en la vida religiosa era aspirante, estaba yo iniciando apenas el proceso. Estaba, o sea, dando sus primeros pasitos. Y al Sí, escucharlo, bueno, relaciono la vida de las religiosas, que me parece que son las mismas etapas las que claro, ellas claro. viven, ¿verdad? Entonces, Sí, es muy similar esta parte. sí, el derecho canónico es el que regula la vida religiosa y nos pone estas etapas. Pero, digamos, por un lado, por la sabiduría de la iglesia y, el, y la práctica de muchos siglos. Pero por otro lado también, cada congregación, cada orden tiene sus propias constituciones. Sí. Entonces, digamos, en base también al carisma, es conforme se van definiendo los plazos y los tiempos para ir introduciéndose en la vida, en este caso, en la vida teatina. Ujú. Padre, le mandan, bueno, aquí hacen unos comentarios, Marta Bragado, y menciona que Monseñor Daniel Segura, que grandes recuerdos para toda la familia. Y le manda a usted saludos y bendiciones. José Gracias. Cabrera lo saluda desde Vistahermosa y le Ah, comenta que eh, dentro de la historia de su vida, nota que al principio pues no era tan apegado a la iglesia,
pero que gracias a Dios por ese viaje que tuvo que acompañar a este seminarista, ahora Monseñor, y que Dios le hace ese llamado. También menciona José Cabrera el gran apoyo que la familia tiene para el acompañamiento a los seminaristas y le preguntan aquí que si no extraña la comida de México. Bueno, sí, no. Por un lado, no, porque la comida italiana es muy buena. Mira que yo tendría que bajar de peso, pero no puedo, no puedo. Porque... Las panzas no lo permiten. Sí. Pero por otro lado, obviamente sí, porque pues uno crece con esos sabores que son muy diferentes a los que hay acá, ¿no? Eh, pero como sea, pues ya la globalización ha llegado, entonces de repente, como aquí en la comunidad también hay otros mexicanos, de repente hacemos alguna comida mexicana y ya, se nos tranquiliza un poco la nostalgia y Claro, las ganas de la comida mexicana. claro que sí. ¿En qué momento, bueno, ya termina su formación de vida religiosa? Eh, por ejemplo, yo conozco que en la parte benedictina hay un aspecto donde termina, bueno, la vida religiosa, pero si quieren continuar para ser sacerdotes, o sea, unos pueden ser religiosos y otros son sacerdotes aunque estén en el monasterio. En el caso de ustedes, ¿es similar el proceso? En nuestro caso, mira, nuestra orden es una orden clerical, Ok, o sea que está pensada básicamente para acoger solo sacerdotes y personas que quieren llegar al sacerdocio. bien. Pero sí está contemplada en las constituciones, hay un capítulo sobre los hermanos laicos. Si alguien, llegado el momento de terminar su formación, decide no acceder al sacerdocio, está en toda su libertad y derecho de permanecer en la orden como hermano laico. También puede ser. Entonces se puede, pero fíjate que hace mucho que no hay hermanos laicos en la orden. Los últimos fueron españoles y, y pues ya están extinguiéndose. No, no hay vocaciones a la vida laical, a la vida religiosa laica. Bueno, esa es una gracia porque digo, también es muy importante la vida religiosa laical, pero necesitamos muchos sacerdotes que estén atendiendo Sí. esta parte. Qué gracia, qué bendición. ¿En qué momento usted va a Roma o cómo es que llega a Roma, padre? Bueno, pues fíjate que es toda una gracia, ¿no? Yo no lo pedí. Eh, Había venido acá a estudiar hace 10 años. Una de las etapas formativas que me tocó vivir, había ya vivido aquí en Roma como estudiante de nuestra orden. Eh, pues también esa es otra historia, es un poco, un poco largo, imagínate. Sí, Fueron claro. años muy bonitos, pero luego regresé a México, allá fue donde me ordenaron, eh, hice mi profesión solemne, me ordenaron diácono, me ordenaron presbítero en la misma iglesia de Lindavista. Y después estaba yo sirviendo como eh, vicario parroquial de ahí en la parroquia de Lindavista y me hicieron la propuesta de seguir estudiando. Y entonces, en esa propuesta, pues, me tocó, pues, aceptar, porque, pues, si te lo dice un superior, bueno, más que una propuesta es una indicación, pero Sí, es el lenguaje, ¿no? sí, claro, que Entonces, no se vea tan agresivo. la obediencia dialogada, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues ya, comenté que me gustaría continuar los estudios de teología bíblica y entonces me pidieron este, que viniera a estudiar primero en comillas en Madrid. Ahí estuve 3 años y después de los 3 años, eh, al que era mi superior provincial allá en México lo eligieron superior general y él me pidió que me viniera para acá. Y el padre provincial también, por supuesto, me pidió
Él me envió, el padre provincial me envió a Roma y entonces pues ya voy a hacer aquí 6 años. 6 años, Qué sí. rápido se va el tiempo, sí. Sí, muy, muy rápido. ¿Cómo ha sido el cambio Rapidísimo. de su vida? En- sí. ¿Cómo fue el cambio de su vida padre ahora en Roma? O sea, ¿usted habla italiano ya? ¿O llegó hablando italiano? Bueno, cuando estuve aquí como estudiante, tuve que aprenderlo. Hace 10 años lo tuve que aprender. Y Bien. yo creí que ya se me había olvidado. Ahora que me enviaron como sacerdote, yo dije, no, pues hace 10 años que no lo practico, ¿no? Y, y me tocó comenzar a hacer trámites, como todos, trámites de migración. Tuve que ir a las oficinas de gobierno y allí se me quitó el miedo porque pude expresarme bien ya con lo que yo había aprendido siendo estudiante. Entonces, este, pues fue, digamos, afinar un poco porque ya habían pasado muchos años sin practicarlo. Pero la primera vez que vine para acá, sí tuve que hacer un curso porque obviamente no sabía nada. Tomé un curso de un mes en la misma universidad. Hay clases para los estudiantes que llegan de otra lengua extranjera y fue muy bonito, pero fue muy intensivo. Eran 4 horas al día por un mes. Pero la ventaja es que es muy parecido al español, entonces tampoco es, como decirte, tampoco es tan extraño, ¿no? Sí, claro. Y eso fue mucho más sencillo. Sí, Sí, sí fue claro. muy sencillo aprenderlo. Padre, usted está en la parroquia de San Andrés, ¿cierto, verdad? Es la Basílica de San Andrés, Basílica de San Andrés. Santa Usted Andrea de la está, Valle. Andrea de la Valle. ¿Y usted es el párroco de ahí? No, fui el rector, es que no es parroquia, Ajá, es es esta parte? rectoría. ¿Ok? Es una rectoría en la diócesis de Roma, hay muchas parroquias, pero eh, en la zona centro, que es donde estamos, ¿no? Yo estoy en una iglesia que es histórica, tiene muchísimos años. Comenzó en 1580 la construcción con la primera piedra, imagínate. Entonces, Sí, muchísimos. eh, sí, son muchísimos años. Entonces, pero así como está esta iglesia, casi en cada manzana hay una iglesia en la zona centro. Entonces, no todas son parroquias. Las parroquias tienen ciertas obligaciones, pero básicamente la principal obligación que tienen es administrar los sacramentos. Nosotros somos una iglesia rectoría. Nosotros solo celebramos la misa y escuchamos confesiones. Y nos ponemos a disposición del párroco, lo que necesite, lo puede venir a celebrar aquí, que es una iglesia muy digna, debo decir que es una joya de la historia de la arquitectura esta iglesia. Eh, entonces, Sí. Y, bueno, cuando yo llego aquí, esta última vez con el padre general, que era mi superior allá en México y luego elegido general aquí, él me pide que me haga cargo de la rectoría de la basílica. Y entonces fui rector aproximadamente 5 años. Cuando comenzó la pandemia, ya fueron mis últimos días aquí en la rectoría. Eh, un poquito antes había hecho el padre general la petición al obispo de cambiar al rector. Entonces ahora el rector es el padre Joao Marcos Boranelli, que es también teatino, pero brasileño. ok. ¿Y cuál era su función en la rectoría, padre? Bueno, pues el rector es el encargado de todo, es el máximo responsable de la liturgia, de la pastoral y de la vida de la rectoría, de la iglesia como tal. Entonces, pero me tocaba hacer todo porque aquí no es que tengas muchos recursos para tener muchos empleados, ¿no?
aunque es una iglesia muy bonita, pero no nos alcanzaba para tener un solo empleado. Entonces, a mí me tocaba todo, desde abrir en la mañana las puertas de la iglesia, este, preparar todo para que los padres pudieran celebrar en las horas correspondientes. Luego, eh, era yo también el sacristán, o sea que si faltaban hostias y vino, tenía yo que ir a comprarlo, la cera para las velas, en fin. Entonces era el sacristán, el señor de la limpieza, el portero, el guardia, ¿qué otra cosa? No sé. Todo Todo, lo que todo, saliera. todo. Todo lo que saliera. El secretario, porque tenía yo que recibir todas las llamadas y los correos. Pero fue una etapa muy bonita, sí, y aprendí muchísimo. Además, me dio la posibilidad de conocer a mucha gente que de otra manera no hubiera yo conocido. Eh, Teníamos aquí eventos de todo el mundo, entonces, eh, eventos tanto artísticos como religiosos, como culturales. Y conocí gente de todo el mundo, fue muy bonito, una etapa muy bonita. Sí, nosotros pensaríamos que a lo mejor el cargo de rectoría es el que va a dirigir, el que va a mandar y hacer, y ahorita que nos lo expresa es todo lo contrario. Bueno, habitualmente así sería en cualquier Sí, otra iglesia, pero aquí sí. te digo que en cada manzana hay una iglesia, entonces en realidad no es que vinieran muchos fieles aquí a la... Es una iglesia enorme, pero vienen así de personas, o sea, 5 personas vienen a misa, ¿no? Entonces, eh, no, pues los recursos que entran son muy pocos y para todo el trabajo que había que hacer realmente no alcanzaba. No alcanzaba esa parte. ¿Cómo ha sido la vida ahorita que ya pasamos un poco la pandemia? ¿Cómo fue el vivir la pandemia en Roma, padre? Fue muy impactante. Para Sí. empezar, porque nos cambiaban las instrucciones cada día. Cuando comenzó hace un año, pues un día te levantabas con que había un nuevo decreto que no conocías, pero ya tenías que respetar. Entonces, fue estar muy atento de las noticias, ir viendo. Primero nos empezamos a alarmar con la zona norte del país, que era muy impactante ver los camiones militares llevando los cuerpos de los muertos, de los fallecidos, hacia los cementerios de otras ciudades porque ya no cabían allá. Así comenzó la alarma y después hubo un evento, un partido de fútbol que desató el contagio por todo el país porque a ese encuentro había ido mucha gente que luego regresó a sus ciudades y ahí se dispersó todo el virus y así comenzó todo el problema. Cuando las autoridades vieron que el asunto estaba muy grave, sobre todo porque nos estábamos quedando sin espacios de terapia intensiva y entonces las personas que de otra forma se hubieran salvado, ya no, ni siquiera esas personas se iban a salvar de otras enfermedades, fue que decidieron cerrar todo por ley, toque de queda y, y fue muy impactante porque me tocó recibir los decretos que casi cada día sacaba el cardenal eh, indicando, bueno, pues ahora se va a poder hacer esto, ahora no se va a poder hacer esto y cada vez hasta que ya sacó el decreto de cierre de todas las iglesias y fue muy triste ver las iglesias cerradas, pero bueno, se entendía que estaba pasando algo muy grave, ¿no? Y entonces, a diferencia de lo que yo veo que pasó en México, aquí el gobierno ayudó muchísimo eh, para que la gente pudiera quedarse en sus casas. Eh, les ayudó mucho tanto a las empresas como a los trabajadores para que no tuvieran que salir. Solo los trabajadores esenciales, tipo todos los que tienen que ver con sanidad o servicios esenciales tipo
recogida de la basura, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que no puedes dejar de hacer en una ciudad. Esos fueron los únicos que no se detuvieron. Todos los demás cerrados. Entonces sí, para una ciudad que es turística, fue impresionante ver las Vacío. calles vacías. Sí, me imagino. Y hasta la fecha sigue vacío, estamos en color rojo, porque pues ya vamos en la tercera ola, ¿no? Sí, Y ahorita estamos en color rojo y hasta después de Semana Santa es que vamos a volver a poder salir. van a poder hacerlo. Y sin duda Si alguna, bajan digo, los contagios. claro, y esperemos que en Dios que así sea, para que poco a poco se vaya normalizando este aspecto de la vida, ¿no? No se pierda. Sí, pues ya con la vacuna ya es cosa de esperar un poco a que, a que se produzcan y a que te la apliquen, ¿no? A Así que es. llegue tu turno. Ujú, es correcto. Padre, le manda saludos el padre Alfredo Cruz Servín. Ah, hoy cuántos recuerdos. También él nos acompañaba en el grupo juvenil. Ah, también era. Sí, Y sí. el padre Carlos Piña le pregunta, ¿cuál Ah, fue él el es de momento? mi generación. ¿También él? Sí, sí. Pues mire, él le pregunta, ¿cuál fue el momento más significativo en tu primera estancia como estudiante en Roma y el más difícil? Saludos y bendiciones, amigo. Qué gusto verte y escucharte. Tuve la oportunidad de compartir 3 años contigo en el seminario y fue una etapa muy padre. Dios te bendiga. Saludos al padre Salvador Rodea. Cómo no, yo le digo, muchas gracias. Sí, el buen padre Piña. Eh, bueno, pues sí, compartimos tantas experiencias, cuántos recuerdos. Bueno, me pregunta cuál fue de la primera etapa, ¿verdad? Que yo estuve Sí, ¿cuál acá. fue? Exacto. Fíjate que hubo muchas cosas muy bonitas, eh, pero ahora me viene a la mente una muy bonita, que fue poder conocer y servir en una celebración litúrgica al Papa Benedicto XVI. Ah, ajá. Cuando yo era estudiante, nos pidieron a los hermanos del Colegio Internacional Teatino que hiciéramos el servicio litúrgico de las vísperas, de las primeras vísperas de Adviento. Y entonces fue muy bonito. A mí me tocó ser turíbulo, llevar el turíbulo para el Santo Padre. Fue muy bonito, muy bonito. Fue descubrir en sus ojos la inmensidad del mar. Era muy impactante. Sí. ¿Y, Y sí, y cuál sería su momento más difícil? ay, aquella etapa también fue muy complicada, sobre todo lo más difícil fue la salud, ¿sabes? Porque eh, cuando estaba yo aquí como estudiante, me enfermé, yo no sabía de la presión alta, tenía presión alta, no sabía, y me dio un derrame cerebral. Entonces, me vino un aneurisma que se reventó en la cabeza y pues al hospital, ¿no? Yo no, ya estaba yo inconsciente cuando me llevaron al hospital, pero afortunadamente me llevaron a tiempo. Estuve más de un mes, estuve internado en un hospital público, el más cercano que estaba por aquí. Y afortunadamente tenían lo necesario para salvarme la vida y gracias a Dios aquí andamos. Esa es la parte más impactante. También es otra historia muy fuerte. Pero bueno, en resumen, esas dos es cuando pude conocer y servir al Papa Benedicto XVI y la fea fue cuando estaba yo perdiendo la vida, literalmente, aquí. Sí, totalmente. De hecho, bueno, para lo que nos comparte que le sucedió, yo lo veo muy bien. O sea, Sí, muy gracias a recuperado. Dios, fue un milagro, yo no quedé con secuelas. Obviamente la presión alta pues todavía sigue, ¿no? Tengo que tomar la medicina todos los días para la presión, pero no, ya
secuelas, así como otras personas que me dicen que Ujú. después de esto les ha quedado alguna parálisis o algún problema. Afortunadamente no. No lo tiene. Y lo veo y qué bueno, gracias a Dios, Padre, que no sucedió eso. Gracias a Dios. Así Mucha es. gente rezó por mí y yo le agradezco a esto y yo creo que fue gracias a esas oraciones que quedé bien. Gracias a Dios. Así es. ¿Podría yo decir que es parte de un milagro de Dios usted? Sí, yo así lo veo, yo así lo veo. Mucha gente pidió, en modo particular, pidieron a una venerable que tenemos en nuestra orden, la fundadora de las Teatinas, que se llama Úrsula Benincasa, y pidieron su intercesión y yo creo que eso fue, ¿no? Sí, verdaderamente es una cosa muy bonita poder seguir todavía vivo. Yo todos los días que me alzo de la cama, lo primero es pensar eso, o sea, gracias a Dios, otro día sigo vivo. Así es, Padre, sin duda. Y ahora, ¿cuáles son sus planes en Roma? ¿Usted va a permanecer ahí más tiempo o qué qué es la encomienda que hay Mira, es en una cuestiones buena de España? pregunta, ¿sabes? Porque me da pie para hablar de la vida religiosa. Mis Sí, planes son cumplir mis votos, o sea que yo tengo voto de obediencia y mi plan es cumplir lo que me pidan los superiores, ¿no? ¿Qué es lo que me han dicho los superiores? Me han dicho que tengo que terminar los estudios, obviamente, y que después me regresan a México a servir allá. Y entonces, pues yo estoy más que dispuesto, si esa es la voluntad de ellos, estoy más que dispuesto a hacerlo, hombre. Qué mejor, ¿no? sí, claro. Claro. Claro, claro. Y bueno, esperemos que así sea, Padre. Y pues me gustaría que nos compartiera, ahorita hablando a este aspecto de la pandemia, cómo nos invita a seguir viendo, porque el servicio de fe en cada uno de nosotros y de vida de evangelización, porque sin duda, bueno, ahorita nos comenta usted que está allá en semáforo rojo, nosotros estamos en semáforo naranja, pero pues no, estamos también parte de esta tercera ola que no sabemos después de Semana Santa cómo va a estar. Y, y en los aspectos de desesperanza de las personas ha ido creciendo. ¿Cómo nos comparte usted a mantener esa esperanza de vida para seguir caminando en esta realidad que ahora tenemos? Claro, sí es una cosa muy fuerte. Creo que el primero que ha manifestado claramente cuál es la vía es el Papa Francisco, ¿no? Justo hace un año él estaba celebrando en la Plaza de San Pedro una adoración eucarística y una bendición Urbi et Orbi sin gente en la plaza. Creo que esa es una imagen icónica de todo este tiempo de pandemia. Pero su homilía allí y los discursos que dio después en torno a esto, sobre todo en las audiencias de cada miércoles, son una buena ruta para meditar en este periodo. Lo primero es descubrirnos que estamos todos en la misma barca, o sea que vamos a salir, pero tenemos que salir todos, ¿no? Que nadie se puede quedar rezagado. Y eso es muy esperanzador porque quiere decir que si yo me encargo de que otro no se rezague, si yo me llego a rezagar, otro va a venir también en mi auxilio, ¿no? Pero mi tarea es personal. Yo debo de cuidar que nadie se quede atrás en la recuperación, en la salida de esta pesadilla. Y luego, por supuesto, siempre pensando en Dios, ¿no? En- pensando en la acción poderosa de Dios y todo lo que esto implica en nuestras vidas, creo que la esperanza nos puede venir de sabernos
siempre amados por Dios, en las cosas buenas y en las cosas malas. Esto no viene de Dios, evidentemente, ¿no? No quiere Dios la enfermedad ni el mal para ninguno de sus hijos. Si nos está pasando esto ahora, bueno, es una causa natural que no tiene que ver con Dios, pero Dios es poderoso para actuar incluso en las cosas malas. Y yo creo que va a actuar si nosotros nos dejamos transformar y cambiamos nuestra dinámica del pensar solo en nosotros a nosotros pensar en los demás. Si todos pensamos en los demás, no tenemos que preocuparnos. Así es, lo decían, todos sean uno, ¿no? Así es. Así es esa invitación que se realiza, a que todos seamos uno. Pues padre, muchas gracias. Vamos a ir cerrando nuestras entrevistas, las cerramos con 5 preguntas. Muy bien. Qué rápido Usted, se fue el tiempo. sí, ya llevamos prácticamente casi 1 hora, 2:15 platicando, imagínese. Wow. Sí, Tú no bastante. tienes que soltarnos el micrófono, ¿sabes? Porque tú le pones un micrófono en cura y habla y habla y habla. Y Pero, sí, sí, lo he notado. habla. Y pues mire, nosotros cerramos nuestras entrevistas con 5 preguntas que yo estoy segurísima que se sabe las respuestas, pero nos tiene que responder lo primero que se le venga a la mente. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita? Hamburguesas. Oh, qué rico. ¿Cuál es su música favorita? Me gusta el pop. Ajá, muy bien. ¿Y Pop, cuál es? música contemporánea. Yo pongo el radio, ¿no? Sí, claro, la que sale. ¿Y cuál es su lugar preferido para descansar? Mi lugar preferido para descansar siempre es mi cuarto. No puedo descansar bien en otro cuarto, ni soy de salir y dormirme en un parque o una cosa así, no. Descansar, sí, eso es lo primero que pienso, ¿no? En ello. Muy bien, padre. Sí. ¿Cuál es? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la cita bíblica con la que usted se identifica? Juan, donde dice Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así es. Oh, qué Esa me gusta hermosa. muchísimo. Sí, así es. ¿Y cuál es el santo con el que usted se identifica? Bueno, pues San Cayetano. Sí, me gusta mucho. Es Así nuestro es. fundador y además tiene una vida muy bonita, es impresionante. Es uno de esos grandes personajes de la historia de la iglesia. Una confianza proverbial en la providencia, eh, siendo noble y siendo ilustrado, lo dejó todo para vivir la vida religiosa. Y, es decir, dejó todos sus bienes para tener los bienes en común. Dejó su postura y su puesto en el Vaticano de protonotario apostólico para someterse a la obediencia de un superior. Eh, y bueno, pues ya obviamente el sacerdocio implicaba eh, no tener familia, ¿no? Eh, la castidad y la continencia perfecta. Entonces, tiene muchas anécdotas. La verdad es un santo que vale la pena conocer. Además de que es muy milagroso. Yo siempre que le digo a una persona que se encomienda a San Cayetano, siempre recibe una gracia o un favor. Ay, es bueno conocerlo para, uno, conocer un poco más de la vida de San Cayetano, pero también para Sí, vale la encomendarnos a pena. él. Así es, padre. Pues muchísimas gracias de verdad por permitirnos conocerlo, platicar. Yo creo que nos podremos seguir otra hora, pero también entiendo que ya usted también es importante que descanse. Muchas Y gracias. nos gustaría que nos diera la bendición para las personas que están siguiendo la transmisión en esta, bueno, para usted tarde, para nosotros mediodía. Sí, con mucho gusto. Pues mira, primero antes de la bendición, te agradezco mucho el tiempo, la posibilidad y además, pues la paciencia de escucharme 1 hora. Ah, no. Y bueno, pues ojalá que cuando Dios me conceda regresar por allá,
tenga el gusto de conocerte y de agradecerte la entrevista. No, gracias. Igual Y será un placer conocerlo y viendo que estamos tan cercanos. sí, y bueno, pues la bendición con mucho gusto. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios, que es poderoso en todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Padre. Mucho gusto y que Mucho tenga gusto. un muy buen descanso para el día de mañana en sus labores. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Gracias, Padre. Hasta la próxima y nos vemos la siguiente semana en tu sección de Lista la Entrevista, que vamos a tener por ahí una pequeña reflexión. Hasta pronto, Padre, y muchas gracias por todo. Y buena Semana Santa. Igualmente, Padre. Gracias. Gracias.